¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos otra vez en Enigma Live. El tema que hoy nos ocupa es un tema de los muchos que he hablado, y este engloba lo que es las etapas de la vida, la infancia, la niñez, la adultez y la vejez. Es un tema un poco fuerte porque la realidad es simple. Uno nace, crece y muere, porque pues es algo muy común ahora sí que en la vida, ¿no? Entonces, es un tema que no cualquiera toca, a veces por miedo, a veces por angustia, un sinfín hasta por ansiedad. Entonces es un tema un poco pues fuerte para los individuos, más que nada por eso, por el impacto que puede llegar a generar. Empecemos primero con la infancia. Primeramente, pues primero fuimos procreados por nuestro padre, nuestra madre, tuvieron relaciones sexuales, luego pues el esperma llega al óvulo, se genera pues todo lo demás, ¿no? De que naces, te sacan de la panza de la madre, en el hospital. Y aquí es muy importante porque primeramente desde nuestro propio desarrollo, desde donde se hace la concepción, es algo interesante, o sea, porque pasamos lo que es los 9 meses, 9 meses en los cuales dependemos absolutamente de la madre, en cuestión de alimentación. Lo que come la madre es lo que el hijo va a comer. Entonces, eso es algo bonito porque al final de cuentas se genera una dependencia bonita en ese momento. En ese momento se genera la dependencia más bonita que uno puede pues esperar, porque al final de cuentas la madre es la que nos protege, nos cuida en ese transcurso. Y aquí viene lo más interesante, porque cuando uno sale de la panza de la madre, del vientre, pues puede uno notar que ahora sí que es empezar a vivir. Obviamente los 3 primeros años pues dependemos al 100% de la madre, porque pues ella es la que nos está cuidando, nos está mimando, nos genera esa seguridad, esa protección. Y fíjense, hay un libro que se llama El arte de amar de Erich Fromm, que está muy bueno, ahí sí lo pueden leer. Pero primeramente somos uno con la madre, a como él afirma, somos uno con ella. Y eso es bonito porque al final de cuentas estamos unidos a ella, pero llega un punto en el que genera esa separatidad, esa separación, es donde empiezan a llenarnos pues esos vacíos. Entonces, pues es algo impactante. De hecho, de muchas veces de ahí nace el llamado narcisismo, que todos lo pasamos en su momento. El decirle a la mamá, dame, dame, cuídame, cuídame, atiéndeme, genera mis necesidades, sin importar lo que la madre sienta, piensa, o el mismo padre. Entonces, pues en ese momento de la infancia, pues es donde recibimos los mejores cuidados, las mejores atenciones. Y eso es bonito, eso es bello. Pero cuando ya llegamos que a los 5 o 6 años, es donde pues nos llevan ya al preescolar, nos meten a esta situación en la que tenemos que empezar a trabajar la sociabilidad, el empezar a socializar, que es algo a veces complejo para uno, ¿no? O sea, porque pues nos ponen con desconocidos, más en la guardería, o sea, que nos ponen ahí a jugar con niños, ¿no? Ya depende de las situaciones que uno viva. A veces uno vive situaciones de violencia en la infancia, de violaciones. O sea, también a veces hay contextos pues fuertes, no todos llegan a vivir lo más bonito de la vida, que es la atención de los padres, o que se eviten situaciones complicadas. Entonces el niño
pues vive las experiencias de preguntar los porqués de todo, por qué ese árbol, por qué esa roca, o sea, se pregunta por muchas cosas también, el niño o la niña, inclusive pues empiezan a generar procesos mentales, a pensar, a generar atención, a memorizar, a jugar. Y fíjense que la edad de la infancia y la niñez es una edad, se podría decir que muy limpia, en el sentido de que pues no se preocupan tanto por lo que vaya a pasar. Como todo ser humano, pues llega un punto en la adultez o en la adolescencia que se empieza a preocupar por lo que vaya a pasar, se empieza a preocupar por su apariencia física, por muchas cosas se empieza a preocupar, pero lo que es los infantes y los niños son seres que disfrutan del momento, que se ponen a jugar, se ponen a platicar, a veces hasta lo regañan porque en vez de comer se van a jugar, son bien ansiosos. Y esas etapas realmente pues son extraordinarias porque es lo que siempre nos invitan todos los tipos de terapia, a que vivamos el aquí y el ahora, a que estemos atentos a lo que está pasando en nuestro entorno, a que pensemos antes de actuar. O sea, se podría decir que es la etapa que más muchos adultos envidian inconscientemente. A veces hay adultos que ven a los niños jugar y reírse y disfrutar del momento y se enojan. Pero se enojan ¿por qué? Pues porque tienen envidia de que esos niños o esos infantes disfrutan del momento actual. Mientras el otro está pensando en si va a poder pagar la renta, hasta se arranca los pelos de la frustración, que no se le dan las cosas. Eso no lo viven los niños y infantes. Claro, o sea, siempre y cuando no hayan vivido situaciones fuertes. A veces los mismos adultos quieren sugestionar a los niños para que empiecen a sufrir por cosas sin sentido. Bueno, o sea, no sin sentido, sino que les preocupa todavía más. Entonces les digo que lo que es la infancia normalmente acaba a los 7 años y de los 8 a los 11 pues es toda la cuestión de la niñez. Entonces, entonces empiezan a vivir esas experiencias muy bonitas conforme va pasando el tiempo. Empiezan a disfrutar más las cosas. Empiezan a entrar a clases. Ya en cuestión de primaria es donde es un poco más, comprometedor para los niños. Más porque tienen que sacar buenas calificaciones, pero empiezan a desarrollar ya un poco más su mente para estudiar para los exámenes, para hacer tareas. Pero siempre les digo, es dependiendo de cómo los padres vayan guiando a los hijos. Se supone que para ser un buen padre tienes que soltar a los hijos, que generen sus propias ideas, sus propias creencias, porque normalmente los padres actuales, o más bien no actuales, los anteriores, pues ¿qué te decían? Tienes que creer en esto. Primeramente te ponían una religión, no sé, catolicismo, cristianismo, budismo. Te ponen algo como exigencia para que lo hagas. Y pues ¿qué hacen los niños? Pues obedecen a lo que digan los padres. Los castigan por no hacer bien las cosas. Pero a veces por cosas muy simples, pues. O sea, el hijo se le tiene que dejar que viva su propia vida. Es lo que les decía. Es lo que les decía, o sea, en esta vida siempre va a haber acciones y consecuencias. Tú haces algo e inmediatamente recibes una consecuencia. Pero la realidad es la siguiente, es lo que les hablaba sobre los niños emperador. Sí se les da la libertad hasta cierto punto, pero cuando excede de los límites, ahí es donde está mal. O sea, primeramente el que un padre recibe insultos de sus hijos, ahí no está bien. ¿Por qué no está bien? Pues porque tú tienes que, como padre, poner límites.
y límites hacia tu persona. Al final de cuentas ellos son los que deciden si siguen con sus comportamientos, sus creencias o no. Pero tú como padre tienes que poner límites. Pero ojo, algo que deben de entender los padres actuales es que no deben de poseer. En primer lugar, no deben de poseer porque sus hijos no son suyos. Lo que simplemente hicieron fueron tener sexo y procrear al niño. Y ya. Pero el que va a vivir su vida todo el tiempo va a ser él. Porque viendo la edad cronológica, el padre siempre es el que debe de morir primero. Obviamente hay situaciones que hacen que el hijo se muera primero. Pero en primer lugar, el que va a vivir su vida va a ser él, no ustedes. No se metan en la vida del hijo. Denle la libertad de que haga lo que quiera. A lo mejor como padre le puedes dar un consejo, como madre le puedes dar un consejo de que si hace esto, pues le va a afectar. Pero él es el que va a tomar la decisión. Nosotros somos libres, todos los seres humanos tenemos el libre albedrío o la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Aquí venimos a experimentar como tal, a equivocarnos, a regarla, a vivir, a sentir emociones, ira, tristeza, alegría, sorpresa, muchas cosas empezamos a tener como oportunidad al momento de nacer. Entonces, padres, denle la libertad a sus hijos de que vivan lo que tengan que vivir. Sí, regañarlos cuando se equivocan, pero si se dan cuenta a partir de los 18 años, de ya tienen esa libertad los hijos de poder hacer y deshacer, porque ya van a ser adultos, así como uno cuando va creciendo, pero siempre respetando al ser humano, porque si empieza a haber faltas de respeto ya no es sano. Entonces el niño, ya cuando pasa la niñez, empieza a ir a la escuela, pues empieza a tener amigos, empieza a conocer chicas, chicos, se empiezan a meter a este mundo tan bello porque empiezan a vivir experiencias en los juegos, en la escuela, en la educación, con los padres. Entonces, empiezan a vivir esas experiencias. La adolescencia sí ya es una etapa un poco más fuerte, porque es el inicio a la adultez. Un preinicio, o sea, todavía no inicia la adultez, pero ya empieza a crecer esa necesidad de vivir como adulto. Y físicamente también hay cambios. Por ejemplo, le empieza, no sé, al hombre, pues empieza a generar lo que es el esperma, empieza a generar el vello púbico en todas las áreas, los vellos, el cabello, le salen espinillas, o sea, empieza su cuerpo a transformarse, a lo que llamamos pubertad. Las niñas pues ya empiezan a tener sus llamados periodos, obviamente pues a cada quien es diferente cuando le llega la llamada regla, la ovulación. Entonces empiezan a experimentar ese cuerpo, sus emociones empiezan a cambiar constantemente, a modificar su estado de ánimo, están tristes, enojados, felices, pero con una intensidad elevada. Entonces los padres ahí es a veces donde sufren más porque, hijo, mano, les toca los cambios de estado de ánimo bien cabrones. Y luego viven las experiencias de la secundaria. Ahorita en la actualidad, normalmente ya los de secundaria ya se van a las pedas, empiezan a buscar los noviazgos, el sentido de identidad. Ustedes saben que la identidad es un tema muy profundo porque habla de cómo somos cada ser humano. Los adolescentes todavía no generan su propia identidad. Si adultos todavía quieren ser otras personas, imagínense los adolescentes que se sienten solos contra el mundo, porque apenas verdaderamente lo están conociendo, pues no tienen identidad. Entonces, ¿qué buscan? Pues buscan ser otras personas, buscan la aprobación, buscan el prestigio entre su grupo de amigos, empiezan a salir más a cotorrear por ser aceptados. Por ejemplo, empiezan a consumir
Ahorita ya usan más los de esta generación utilizan más los vapeadores. Pero antes comúnmente pues los jóvenes pues se iban a las tienditas después de la escuela a prenderse un cigarrillo, más que pues, bueno, sí me tocó ver adolescentes fumando cigarrillo. Luego a consumir alcohol, consumir marihuana, cocaína, bueno, dependiendo los ambientes a los que vayan. O simplemente empiezan a querer llamar la atención en clases. O sea, hacen muchísimas cosas por el hecho de buscar su propia identidad. Que ya después se empiezan a dar cuenta que solamente eres uno. Solo hay un Diego, solo hay un Daniel, solo hay un Luismi. O sea, solo hay una persona que es para sí misma. Cada ser humano es diferente y único. Pero eso ya después. Entonces les digo, se empiezan con las imitaciones de películas, series, de compañeros. Buscan la popularidad, buscan la satisfacción, buscan el tener una pareja. Entonces les digo, esa etapa pues es muy bonita, es bella la adolescencia. Y llega luego la cuestión de la adultez. Aquí en México, ser adulto ya es desde los 18 años. En Estados Unidos a los 21. En otros lados también a los 21. Pero cuando se llega ahora sí a la adultez real, la adultez, que es a los 21 o 22 años, ahora es el momento en donde experimentan la universidad, las otras personas que abren negocios, taquerías o no sé, lo que se les ocurra, ¿no? Entonces empiezan a vivir lo que es la experiencia de trabajar, pagar impuestos, tener familia, esposa, hijos, que al final de cuentas es una necesidad para muchos el tener una familia. Para otros no tanto, o para otras tampoco, pero es dependiendo de la persona. Pero al final de cuentas lo que buscas es el estar unido contra el mundo, que lo que al final de cuentas dice el libro del arte de amar de Erich Fromm. Todos en algún momento sentimos ese vacío al estar desunidos del mundo. Cuando estamos con la madre, pues estamos unidos al mundo, sentimos que somos uno con el mundo. Y entonces, cuando no nos sentimos unidos a algo y nos sentimos vacíos y solos, separados, pues buscamos cosas que nos satisfagan. El sexo, el alcohol, las drogas, las mujeres, en un sinfín de cosas por llenar ese vacío de soledad. Entonces experimentan esas cosas de empezar a crecer, unos tienen hijos, otros no, empiezan a tener trabajos, empiezan a experimentar lo que es la llamada adultez, el empezarse a ser responsables de su propia vida, a experimentar. Y una etapa todavía más fuerte que muchos tratan de huir es la llamada vejez. Porque en la vejez a veces es donde entra todas las cuestiones de la salud, tanto física como mental, porque pues si no te cuidaste, pues ya en la vejez vas a llegar ya bien madreado, ya bien dañado físicamente, por tus excesos, en cuestión de todo. Hasta por hacer ejercicio te dañas, y hacer ejercicio en exceso, por la alimentación también te dañas, por muchas cosas te dañas, pues llegas a la vejez, pues es a veces donde entran las secuelas de tu vida. Si fuiste una persona que comía comida chatarra, pues ahí traes la diabetes y te tienes que estar inyectando, o a veces ya no puedes hacer muchas cosas. Si fuiste una persona que tomaba mucho alcohol, pues ya no vas a poder tomar tanto. Si fuiste una persona que fumara muchísimo, pues ya vas a tener cáncer de pulmón o simplemente vas a tener dificultad para caminar. Un sinfín de cosas. Entonces la vejez pues ya es la última etapa de la vida. En ese tiempo pues va a determinar el cómo viviste tu vida, que determinará los años que vayas a vivir. Y fíjense que cuando ya se llega ahora sí a la etapa final, cuando te jubilas, ya cuando vives esas experiencias, pues llega lo que es la llamada muerte. Y ahí es un tema muy fuerte también porque muchos no quieren nacer, pero tampoco quieren morir. O sea, ya llegar a la muerte, qué dolor,
Sinceramente es un dolor muy grande porque sabes que ya te vas. Y muchos se van antes, muchos se van después. Hay una película que se llama El diario de Tommy, no, El cuaderno de Tommy. Es de una madre que le escribe sus experiencias de vida en un cuaderno a su hijo. Esa madre pues lo tuvo ya muy grande. O sea, a los 8 años ya la madre pues ya estaba, a los 8 años de su vida de ese niño, pues la madre ya estaba a punto de morir. Y en una parte dice, qué tristeza ver que los demás te van a ver crecer y yo no. Es una película argentina que está en Netflix, El cuaderno de Tommy. Y es doloroso porque a veces uno cree que va a llegar hasta cierta etapa de su vida, pero la realidad es que a veces no. No se va a llegar, o cuando se llega a la vejez, pues ya sabes que ya estás a punto de llegar a esa etapa en la cual vas a dar tu último suspiro. Cuando naces, pues agarras el aire, y cuando mueres sacas el aire, porque es así la etapa. Entonces aquí la realidad es la siguiente. Todo el dinero, todas las propiedades, todos los objetos, todas las personas se quedan aquí y tú te vas. Este reloj se va a quedar aquí, yo me voy a ir. Esta playera se va a quedar aquí, yo me voy a ir. Y ahí es donde uno tiene que empezar a poner en práctica la realidad. Hay un psicólogo psicoanalista que se llama Gabriel Rolón, es argentino. Y él dice, yo no voy a poder leer todos los libros del mundo, no voy a poder hacer todas las cosas del mundo. Tengo que disfrutar el momento porque llega un punto en el cual se va a acabar. Inclusive hay personas que tienen 30 años, 20 años, 23 años, 25 años y se mueren antes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Pues tiene que empezar a aceptar que se va a morir uno. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Vivir cada instante. Ya para terminar, hay una película también que es de dos señores que tienen cáncer y se ponen a hacer una lista de lo que les gustaría hacer antes de morir. Ellos saben que ya se van a morir, al tarde o temprano, pero empiezan a hacer actividades que nunca realizaron y que al final pues fue lo que los hizo disfrutar más su momento. Uno sí se murió, el otro vivió algunos años más, pero pues él mismo sabía que pues también se iba a morir. Y uno de ellos era millonario. Entonces, pues el hablar de las etapas de la vida no es fácil, porque es algo que muchos ignoran, más en la etapa de la vejez. Entonces, pues traten de disfrutar mucho el momento presente. No se frustren, no pierdan tiempo en otras cosas que no sirven, como el estar enojado con las personas, como el tener esa necesidad de poseer económicamente, de tener cosas materiales. Al final de cuentas todo se va a quedar aquí. El dinero que tú generes, pues al final pues se va a ir a los hijos o a alguna fundación. Tus camionetas, tus carros, tus casas, se los va a quedar o la próxima pareja de tu esposa, el yerno del hijo, o tu yerno, o un sinfín de cosas, o tu nuero, tu nuera, no lo sabemos. El chiste es que todo se va a quedar aquí, nada te vas a llevar. Entonces, muy cierto la canción de Vive de Napoleón, muy cierto. Entonces, pues ya sabes, pues disfruta la vida a cada instante. Algún día te vas a morir, todos nos vamos a morir. Entonces disfruta cada instante, disfruta las personas, sé feliz. ¿Y cómo es ser feliz? Estar en el aquí y en el ahora, nada más. Entonces, pues muchas gracias, pues esto fue todo, hasta luego.